Hola, soy Priscila González de la Universidad Autónoma de Chiapas UNACH, de la licenciatura en Derecho. En este presente video se abordarán 3 preguntas. La primera es: ¿cuáles son los antecedentes más importantes de los pueblos indígenas? La segunda es: ¿cuáles son los organismos encargados de proteger a los pueblos indígenas? Y como tercera y última pregunta sería: ¿cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas? La pregunta número 1. ¿Cuáles son los antecedentes más importantes del derecho indígena? Las políticas indigenistas fueron las modalidades y etapas a través del Instituto Nacional Indigenista durante más de 50 años con el objetivo de resolver la cuestión indígena. 1. La exclusión. La primera puede calificarse como una política de exclusión, aunque no fue diseñada ex profeso. El Estado excluyó a los indios a la formación nacional y en consecuencia de todo tipo de presencia y participación social y política. Eran tiempos en los que la discriminación formaba parte de la ideología mexicana. El paternalismo. La segunda, claramente definida por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, es la llamada etapa del indigenismo paternalista, en la que no podemos dejar de reconocer de reparto agrario fue una realidad benéfica para miles de campesinos. 3. La asimilación. Con la llegada al poder de los presidentes Manuel Ávila y en particular Miguel Alemán, entraron también un tipo de ideas sobre el desarrollo y la modernidad, a las costumbres distintas a las de una ciudad moderna. Reconocimiento de derechos. Esta es la fase del indigenismo a la que se llamó reconocimiento de derechos indígenas, a la que se llegó por varias condiciones sociales, económicas y políticas. Reformas legales. Se aprueban las reformas a los códigos penales federales y del Distrito Federal. Reconocimiento del México pluricultural. En la década de 1990 aparecen 2 reformas más, una de la Constitución Nacional y otra la Ley Agraria. Reformas constitucionales y estatales. La aprobación a la Ley Indígena del 2001 marcó el inicio y el fin del periodo de reformas legales en materia de derechos indígenas. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas? La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene como objetivo principal promover el desarrollo de las comunidades indígenas a través de programas y políticas que aborden sus necesidades en áreas como educación, salud, vivienda, infraestructura y preservación cultural. También trabaja en la protección de los derechos indígenas y en la promoción de su participación en la vida política y social de México. El segundo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una institución autónoma en México encargada de proteger, promover y defender los derechos humanos en el país. Su función principal es recibir quejas y denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades federales, estatales y municipales, así como de particulares. El tercero es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es un organismo autónomo en México que trabaja para promover la igualdad de tratos y oportunidades, así como para prevenir y eliminar la discriminación en el país. El cuarto, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es una institución gubernamental en México que tiene objetivo principal coordinar políticas y programas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas en el país. Trabaja en colaboración con las comunidades indígenas para promover su autonomía, preservar su cultura y fortalecer su participación en la vida social y política de México. Como tercera y última pregunta, ¿cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades? El derecho a la libre determinación. Este derecho reconoce la capacidad de los pueblos indígenas para decidir su forma de vida, gobierno, desarrollo económico, social y cultural, y la gestión de sus tierras y recursos naturales. 2. El derecho a la tierra y recursos naturales. Este derecho garantiza a los pueblos indígenas el derecho a la propiedad y el control sobre sus tierras ancestrales y los recursos naturales en ellas, así como el derecho a la consulta previa e informada sobre proyectos que pueden afectarles. 3. El derecho a la identidad cultural. Este derecho protege la integridad cultural de los pueblos indígenas, incluyendo su idioma, tradiciones, costumbres, conocimientos y prácticas culturales. Y 4. Derecho a la participación política y la representación. Este derecho asegura que los pueblos indígenas tengan voz y participación en los procesos de toma de decisiones que los afecten tanto a nivel local como nacional.
Considero que el derecho más importante es el derecho a la libre determinación, ya que es el más importante y es la base que sustenta todos los demás derechos de los pueblos indígenas. La capacidad de los pueblos indígenas para decidir sobre su propio destino y su forma de vida fundamental, y así también garantizar su autonomía, dignidad y bienestar. Sin el reconocimiento y el respeto de su derecho a la libre determinación, los demás derechos pueden estar en riesgo de ser vulnerados o no ser plenamente efectivos. Por lo tanto, garantizar este derecho es esencial para promover la justicia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas.